Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Iván Martínez, soy químico farmacéutico y docente del área de farmacología y quizás probablemente se estén preguntando qué hace un químico farmacéutico dándole esta cápsula, ¿ya? La respuesta es simple, porque el medicamento es la herramienta terapéutica que más usamos en medicina y también lo que más daño hace cuando no se utiliza de manera adecuada, ¿ya? El médico prescribe, el químico farmacéutico conoce en profundidad esta herramienta y cuando trabajamos juntos los pacientes están más seguros, ¿ya? En base a eso y desde esta convicción es que nace esta cápsula. No vengo a reemplazar el razonamiento clínico, sino que vengo a aportar la mirada farmacológica que complementa la decisión terapéutica. Vamos a hablar en esta cápsula de polifarmacia, vamos a hablar también de interacciones, problemas relacionados a medicamentos y cómo el trabajo en equipo resulta en una diferencia real en los resultados de salud. ¿Ya? Para iniciar, vamos a hablar de, y pues les voy a proponer una pregunta para que la piensen. ¿Cuándo fue el último paciente el cual atendieron que tenía cinco más fármacos? ¿Cuántos de esos fármacos fueron prescritos de distintos especialistas sin comunicación entre sí? ¿Cuántos de ellos estaban siendo realmente necesarios? ¿Cuántos tenían interacción que nadie había revisado? Esas preguntas que acabamos de hacer son el corazón de esta cápsula y al final de ella vamos a cerrar con algo que me parece fundamental, como el médico y el químico farmacéutico trabajando juntos pueden transformar la seguridad farmacológica de sus pacientes. La cápsula está organizada en 5 bloques. Vamos en el primer bloque a hablar de polifarmacia, en el segundo bloque de interacciones, tercer bloque de PRM y la clasificación de Minnesota en conjunto con 3 casos clínicos y el último bloque va a ser de descripción con adherencia mezclados. ¿Ya? Partamos. Para hablar de polifarmacia, primero tenemos que hacer la definición de esta. Ya, desde la farmacología clínica hablamos de polifarmacia cuando un paciente utiliza 5 o más fármacos, ya, de manera habitual y crónica. Pero como químico farmacéutico, lo que me importa no es el número, es si cada uno de estos fármacos tiene una razón válida para estar en el esquema de este paciente en ese momento y con qué dosis. Por ende, la idea clave es la polifarmacia no es el problema de la polifarmacia es el sinsentido clínico. ¿Ya? Vamos a reconocer 3 tipos de polifarmacias, en la cual vamos a hablar de la polifarmacia apropiada, que generalmente son pacientes complejos con múltiples enfermedades, tratamiento indicado y que el beneficio supera el riesgo. Ya este paciente no necesita menos medicamentos, netamente debido a sus múltiples enfermedades, necesita que estos estén bien coordinados. Por otro lado, vamos a tener la polifarmacia inapropiada, que son fármacos sin indicación vigente, que generalmente están duplicados o con que el riesgo supera el beneficio. Esta categoría es nuestra mayor oportunidad de mejora y es donde el análisis farmacológico aporta el mayor valor. Y finalmente, dentro de los tipos de polifarmacia tenemos la polifarmacia oculta. Ya en la polifarmacia oculta, la automedicación, los medicamentos OTC, que son los over the counter o los de acceso libre, las hierbas y los suplementos nos van a complejizar el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque en su generalidad estos medicamentos o estos suplementos o estas hierbas no se informan y esto lo vemos todos los días en la farmacia. Los pacientes no lo mencionan porque, como ya mencioné, no los consideran medicamentos, pero tienen actividad farmacológica, tienen interacciones y tienen efectos adversos. Si el médico no pregunta y el químico farmacéutico tampoco pregunta ni lo identifica, son fármacos que van a estar invisibles en el esquema terapéutico. Aquí quiero detenerme en un fenómeno que como químico farmacéutico he identificado constantemente en la revisión de fichas farmacológicas, que es la cascada de prescripción. Esto ocurre cuando un efecto adverso de un medicamento es interpretado como, por error, como una nueva enfermedad y se agrega otro fármaco para tratarlo. El ejemplo clásico es que prescribimos un AINE para un dolor articular, el paciente empieza a desarrollar síntomas gástricos, efectos adversos bastante conocidos de los AINES, y en vez de cambiar o suspender el AINE, agregamos un inhibidor de bombas de protones, un IBP. El paciente ahora tiene 2 fármacos en lugar de uno con sus problemas y sus propios riesgos, ¿ya? Otro también que es bastante frecuente es cuando utilizamos un antihipertensivo que pudiese generar eh, tos como efecto adverso. Principales son los IECAS, ¿ya? Y generalmente, ¿qué es lo que se puede hacer o lo que se hace es que prescriben un antitusivo en vez de cambiar la familia de antihipertensivos. Como el labón de la cascada agrega riesgo, ya sin agregar ningún beneficio mayor. ¿Cómo la detectamos? Mirando el orden cronológico de las prescripciones y preguntándome,
Este fármaco apareció después de iniciar otro, el síntoma que motivó esta prescripción puede ser un efecto adverso del fármaco previo. Esto es principalmente una de las consecuencias de las polifarmacias inapropiadas. Ya, si bien estas son conocidas clínicamente, a mayor riesgo de reacciones adversas e interacciones van a provocar mayor hospitalizaciones, mayor deterioro cognitivo y caída, por ejemplo, en adultos mayores. Por ende, al aumentar la polifarmacia, vamos a empeorar la adherencia y vamos a empeorar la calidad de vida del paciente. Desde la farmacología, lo que nos interesa es tener un método. La infografía nos propone 5 pasos que yo los invito a sistematizar: revisar, evaluar, decidir, informar y monitorear. Para mí, como químico farmacéutico, el paso más importante es el primero: la lista completa y real de lo que toma el paciente, incluyendo todo lo que compra sin receta. Sin una lista completa, cualquier análisis farmacológico va a ser parcial, y ese análisis parcial puede perder la interacción más relevante. ¿Ya? ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas más comunes, ya, y relevantes en atención primaria de salud? Como químico farmacéutico se dedica a lo que es farmacología, este es el bloque que más me apasiona, porque las interacciones no son azarosas, tienen mecanismos farmacológicos comprensibles, son anticipables y por lo tanto prevenibles. Las interacciones pueden aumentar la toxicidad de un fármaco o disminuir su efectividad. En ambos casos, el paciente sale perjudicado, aunque de formas distintas. En el primer caso, con daño directo; en el segundo, con pérdida de eficacia terapéutica que puede llevar a complicaciones de la enfermedad. Por ende, el mensaje operacional acá es anticipar, detectar y actuar. No podemos esperar que la interacción ocurra. Debemos conocer las más relevantes y vigilarlas de forma insistente y de manera sistemática. Vamos a tener 5 tipos de interacciones. La primera es fármaco-fármaco, que son las más estudiadas. Ocurren principalmente por alteración del metabolismo hepático, que va por vía citocromo P450, o de la eliminación renal. El ejemplo más relevante en atención primaria de salud van a ser, por ejemplo, los macrólidos, ya en el cual el ejemplo más claro es la claritromicina, que son inhibidores potentes del citocromo P3A4, ¿ya? Y cuando se combinan con estatinas, por ejemplo, que ambas son metabolizadas por esta vía, los niveles plasmáticos de la estatina aumentan considerablemente con riesgo real de miopatía o rhabdomiólisis. Otro ejemplo que podemos tener son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina junto con antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel. Recordemos que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina no es solamente a nivel neuronal, sino que también es a nivel de plaquetas, por lo cual se reduce su capacidad de agregación, y sumado a que la aspirina o el clopidogrel, esto va a aumentar el riesgo de sangrado digestivo, y lo cual esto nos puede llevar a mayores complicaciones. Otra interacción que podemos tener son los farmacoalimentos, que merecen también una mirada bastante particular, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el tratamiento de TACO o de anticoagulantes orales, como por ejemplo los antagonistas de la vitamina K, que son warfarina y azenocumarol, y podemos observar que con suplementos nutricionales, pero ojo, aquí son los enterales por sonda nasogástrica, que contienen elevadas concentraciones de vitamina K, pueden competir por el efecto, ¿ya? Y en este sentido, lo que va a hacer es que se va a disminuir el efecto anticoagulante, ¿ya? Debido a que al contener vitamina K, estos suplementos van a permitir que haya mayor cantidad de síntesis de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Por ende, el efecto anticoagulante disminuye el INR y por ende aumenta el riesgo de trombosis. ¿Por qué hago la separación con lo que es suplementos y no hablo de los alimentos? Porque en la parte de alimentos que son ricos en vitamina K va a ser muy variable. Primero, las porciones. Para llegar a una dosificación, como por ejemplo de un suplemento, tenemos que consumir cantidades de porciones muy elevadas para que este efecto ocurra. ¿Ya? Y también la preparación va a afectar. No va a ser lo mismo consumir, por ejemplo, repollo cocido que repollo crudo. Ya la presentación como cocido va a aumentar la biodisponibilidad de vitamina K, y con eso vamos a aumentar el aporte de vitamina K de estos alimentos. Pero nuevamente, tenemos que hacer la asociación entre cuánto es la porción, cómo es la presentación, ya si es cocido o es crudo, y con eso ver si vamos a tener una interacción. Por otro lado, vamos a tener las interacciones fármaco-laboratorio, que son potencialmente peligrosas porque llevan a diagnósticos incorrectos y a decisiones clínicas equivocadas.
Tenemos el ejemplo de la biotina. La biotina en altas dosis interfiere con inmunoensayos como por ejemplo el de la tiroides. La levodopa va a alterar las pruebas de dopamina y en el caso de paracetamol en altas dosis, por ejemplo, en pacientes en tratamiento con coxartrosis, vamos a ver que va a aumentar lo que son la analítica de las pruebas hepáticas, ¿ya? ¿Eso a qué puede llevar? Puede llevar a resultados falsos, diagnóstico de decisiones clínicas incorrectas debido a que no estamos haciendo el match entre el medicamento, su dosificación y lo que estamos observando como respuesta, ¿ya? Por otro lado, las interacciones fármaco-enfermedad son especialmente relevantes en la prescripción del paciente. Beta bloqueadores, por ejemplo, en asma o EPOC van a alterar el tratamiento. AINES en insuficiencia renal también, debido a su mecanismo de acción, va a alterar la enfermedad. Otro lado, también aquí tenemos que vasoconstrictores si tengo un paciente que está con hipertensión arterial no controlada, también va a exacerbar la enfermedad, por ende vamos a tener casos de exacerbación de la enfermedad, toxicidad o netamente fracaso terapéutico. Y por último, una de las tipos de interacciones farmacológicas que más se observan son duplicidades terapéuticas, en las cuales vemos que a un paciente se le indican dos AINES o se le indican dos inhibidores de bombas de protones o dos benzodiazepinas, pensando de que al tener el mismo mecanismo de acción se va a potenciar el efecto. Y la verdad es que no se observa estos resultados, no se observa que haya un mayor efecto terapéutico, sino que aumentan los riesgos de reacción adversa a medicamentos, aumentamos los costos de tratamiento y aumentamos la complejidad del tratamiento. Desde mi práctica como químico farmacéutico, la prevención de interacciones requiere cuatro cosas. Va a requerir, por un lado, la revisión de la lista completa de medicamentos, utilizar herramientas como por ejemplo bases de datos, fichas técnicas y alertas de sistema para poder evitar estas interacciones, ¿ya? Y lo que va a ser sumamente importante es preguntar al paciente, preguntarle qué es lo que toma, cómo lo toma, incluyendo los suplementos que pudiesen estar tomando. En base a eso, lo que vamos a realizar es monitorear y ajustar lo que es el tratamiento, ajustar el tratamiento farmacológico y educar al paciente. Lo principal acá, como regla de oro, es que un paciente es una historia clínica y es un tratamiento individualizado. Por ende, conocer al paciente es tan importante como conocer el tratamiento. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los problemas relacionados a medicamentos, que son conocidos como los PRM. ¿Ya? Los PRMs se clasifican a través de lo que es la clasificación de Minnesota, lo cual nos va a permitir detectar a tiempo, intervenir a tiempo y evitar daños. El primer PRM, PRM1, es la necesidad de farmacoterapia adicional. Hay una condición de salud sin tratamiento, por ejemplo, hipertensión sin antihipertensivo, diabetes sin manejo farmacológico, prevención secundaria de cardiovascular sin antiagregante plaquetario. Desde la farmacia, este PRM se detecta al cruzar la lista de diagnóstico con la lista de fármacos y notar la ausencia. El PRM2, que es farmacoterapia innecesaria, es, por ejemplo, dejar un fármaco sin indicación clara o vigente. Por ejemplo, un inhibidor de la bomba de protones sin indicación y factores de riesgo. Un AINE crónico sin revisión de alternativas. Duplicidades terapéuticas también. Es uno de los más frecuentes y uno de los más corregibles. La inercia terapéutica, que es seguir prescribiendo lo que siempre se ha prescrito sin evaluar, es la causa más común. El PRM3 es el medicamento inefectivo. El fármaco es incorrecto para el problema de salud. Es un ejemplo que después veremos en un caso clínico, que es, por ejemplo, el uso de tramadol en dolor neuropático. Es un PRM clásico de tipo 3. El mecanismo de acción del fármaco no corresponde a la fisiopatología del problema que se está intentando tratar. Otro problema relacionado con medicamentos es el tipo 4, que es de dosis baja. Por evitar tener efectos terapéuticos, indica un medicamento en una dosis más baja, ya lo cual, ¿qué lleva? Que por un lado sí tenemos el fármaco correcto, pero la dosis es insuficiente. Un ejemplo claro es el enalapril, ya de 5 miligramos en un paciente con hipertensión arterial no controlada, ya por evitar netamente el efecto secundario que es clásico, que es la tos seca, damos dosificaciones que son menores, ¿ya? ¿Esto qué va a llevar? Va a llevar a que principalmente no voy a tener resultados, no voy a ver efecto, voy a tener la presencia de la RAM probable, sí,
probablemente, y eso va a llevar a que hagamos una subestimación de la dosis, no titulemos al paciente y que el paciente vea de que a pesar de que está tomando el medicamento, no ve un resultado o no ve una mejora. Por otro lado, tenemos la PRM tipo 5, que es la reacción adversa, que es un efecto no deseado relacionado al medicamento, y esto sí o sí, ¿qué ocurre? Que en la práctica habitual no se hace lo que es el reporte de el efecto secundario. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en sangrado por warfarina, en el cual estamos utilizando una dosis que pudiese ser la necesaria para el paciente en base al INR, pero el paciente, debido a otras causalidades, o pudiese ser el mismo medicamento presente sangrado activo. ¿Ya? Y esto está asociado principalmente a susceptibilidad individual o interacciones que no pudimos prever debido a que no se hizo una revisión de el historial, ¿ya? O también pudiésemos tener dosis inadecuadas en las cuales también se pudiesen confundir con el siguiente PRM, que es de dosis alta, dosis mayor a la necesaria o segura. Esto es crítico específicamente en pacientes adultos mayores, ya, y en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Por ejemplo, la digoxina en un adulto mayor, los aminoglucósidos que no ajustamos debido a función renal, o netamente opioides en dosis excesiva debido a que están indicados en una patología para la cual no corresponde. ¿Ya? Esto va a llevar a que netamente el paciente presente mayores problemas y agraven o compliquen aún más su condición. Y por último, tenemos el PRM de adherencia, en el cual el paciente no toma el medicamento como fue prescrito o fue acordado. Ya vemos y observamos constantemente que el paciente presenta olvidos frecuentes, suspende el medicamento por efectos adversos que ha presentado, por ejemplo, en el caso de la metformina, que es típico, lo que es náuseas, vómitos, meteorismo, ya, en el cual tenemos que ayudar al paciente. Esto generalmente ocurre debido a que el paciente no entiende las indicaciones, ¿ya? O que los regímenes de administración son bastante complejos, ¿ya? O por otro lado, podemos tener que en algunos casos el costo del medicamento sea muy elevado y que por esa razón no lo pueda adquirir, ¿ya? Por ende, los factores que van a aumentar el riesgo de PRM, por un lado, va a ser la polifarmacia, la edad avanzada que nos va a afectar en lo que es el metabolismo y excreción, con las comorbilidades, que allí también vamos a ver que se va a asociar mucho con polifarmacia, el deterioro cognitivo, especialmente en pacientes adultos mayores, en los cuales necesitan el apoyo de un cuidador para poder llevar esto a cabo. Por ende, el enfoque práctico del profesional de nosotros debiese ser, primero, identificar, revisar las listas completas de los medicamentos, clasificar el PRM, intervenir como equipo, ¿ya? Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, y evaluar cuáles son los resultados de esta intervención y qué podemos hacer y seguir monitorizando y hacer un seguimiento a estos pacientes. En esta parte vamos a hablar de casos clínicos en el cual, por ejemplo, estos son casos clínicos reales que me han tocado trabajar, en el cual tenemos un paciente adulto mayor con un accidente cerebrovascular isquémico secuelado, que es un paciente de un hombre de 78 años con una serie isquémico de 18 meses con secuela frontal, teniendo un síndrome de ejecutivo, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, gota. El contexto en el cual vive el paciente, vive con su cónyuge de 74 años que administra los medicamentos que están listados. Ya en esta parte nos vamos a enfocar en las principales interacciones que pudiésemos encontrar. Acá una interacción crítica es, por ejemplo, la aspirina más clopidogrel más sertralina. Esto nos va a llevar a un aumento de la posibilidad de que ocurra sangrado digestivo. Si bien sabemos que en un comienzo la doble antiagregación es útil en los primeros 3 meses post-ACV, ya este paciente lleva 18 meses posterior a el tratamiento isquémico. Por ende, ¿qué va a ocurrir? La sertralina agrega inhibición de la recaptación plaquetaria de serotonina, en lo cual se va a ver potenciado en conjunto con la doble antiagregación plaquetaria. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar la indicación. Idealmente, disminuir lo que son el tratamiento antiagregante plaquetario y evaluar en cuanto a dosis entre la sertralina en conjunto con cuál de los dos medicamentos dejaremos, si va a ser el de la aspirina o el clopidogrel.
Por otro lado, vemos un PRM de tipo 2 va a estar asociado a los criterios de Beer-Stop, que es el alprazolam de 0,5 miligramos cada 8 horas en un paciente con daño frontal. ¿Cuál va a ser el mecanismo de este PRM? Las benzodiazepinas sabemos que producen sedación por potenciación GABAérgica, pero en pacientes adultos mayores, y en especial con un daño frontal, la farmacocinética va a estar bastante alterada. Ya si bien en un comienzo el paciente pudiese estar presentando ansiedad o pudiese estar presentando ciertas desinhibiciones, el utilizar un AINES en este paciente va a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de caída y por ende podamos tener fracturas de cadera, ¿ya? ¿Cómo se va a manejar este PRM? Vamos a tener que manejarlo a través de la desprescripción, la cual es bastante compleja, que después vamos a hablar de ella un poco más detalladamente, y tenemos que hacer la evaluación de este paciente, ¿ya? Por otro lado, tenemos también la cascada de prescripción. Aquí el omeprazol utilizado como gastroprotección, ¿ya? Si se simplifica la antiagregación plaquetaria, lo manejamos con monoterapia, la indicación de IBP se tiene que reevaluar. Ya el omeprazol en uso crónico tiene efectos propios, tenemos hipopagnasemia, vamos a tener mayores riesgos de infecciones entéricas, interferencia con la absorción de vitamina B12 y de calcio. Por ende, es un medicamento que netamente al hacer un análisis de la terapéutica completa, es un medicamento que no debiese estar. Caso clínico 2. Mujer post-mastectomía bilateral, dolor neuropático crónico. Es una paciente de 52 años con antecedente de mama HER2 más, tratado con mastectomía bilateral, quimioterapia y trastuzumab hace 2 años, sin evidencia de enfermedad activa, hipotiroidismo post-radioterapia. Los medicamentos actuales que presenta la paciente son tramadol de 50 miligramos cada 8 horas, que fue prescrito en urgencia hace 4 meses y renovado automáticamente sin reevaluación. También consume levotiroxina de 75 microgramos al día y calcio más vitamina D, que fue indicado por oncología. El paciente llega a consultar el tramadol indicando que el tramadol ya no le hace efecto, que siente quemaduras y electricidad en el pecho desde la operación, que no puede dormir, que no puede trabajar debido a que le molesta el movimiento o el roce, y que presenta un EVA 7 de 10 en reposo, alodinia al roce de la ropa, paroxismos tipo de descarga eléctrica en zonas de mastectomía y axila, y llora durante la consulta. El gran problema acá es que netamente no se hizo una evaluación completa de la paciente. Hay un PRM por falta de indicación, en la cual la paciente obviamente va a ver afectada su calidad de vida después de una mastectomía bilateral, en la cual se siente menos mujer, por la misma razón llora durante la consulta. Y por otro lado tenemos un problema de indicación, en el cual estamos utilizando tramadol en una patología que es netamente un dolor de tipo neuropático. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? En este caso, tenemos que buscar algún medicamento que nos pueda suplir y nos pueda ayudar en dos niveles. Uno, el tratamiento de la depresión postquirúrgico y el manejo del dolor de tipo neuropático. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, amitriptilina, tenemos, por ejemplo, duloxetina, que vamos a tener que evaluar cuál va a ser el medicamento que sea de mayor beneficio para esta paciente. Tenemos que, si queremos utilizar, por ejemplo, amitriptilina, tenemos que hacer una evaluación de un electrocardiograma para ver de que no haya aumento del intervalo QT. ¿Ya? Si utilizamos duloxetina, que también puede tener bastante efecto, no lo podemos hacer de manera simultánea, ¿ya? Esto es que pudiese llevar en el uso concomitante de tramadol con duloxetina que pudiésemos presentar un síndrome serotoninérgico, ¿ya? Por ende, lo que tenemos que hacer inicialmente es manejo, por ejemplo, con un gabapentanoide, ya como pregabalina, en el cual manejamos inicialmente lo que es el dolor neuropático, empezamos a prescribir tramadol, disminuyéndolo parcialmente por cada semana hasta que podamos hacer el retiro y ahí evaluar utilizar la duloxetina una vez que hayamos terminado lo que es el manejo de tramadol. Acá ya tenemos un caso que es aún más complejo. Tenemos un niño de 8 años con leucemia linfoblástica aguda que está en fase de mantenimiento. El esquema oncológico ya sabemos que son bastante complejos y aquí tenemos que tener mucho ojo con las mezclas y sobre todo con los que es el escalamiento o el orden de los medicamentos.
Por ejemplo, tenemos una interacción que aquí es bastante crítica, que es el ibuprofeno con metotrexato. Ambos en conjunto están totalmente contraindicados, ¿ya? Debido a que el AINES, en este caso el ibuprofeno, compite con el metotrexato por la secreción tubular, ¿ya? Y esto puede llevar a que se vea reducida la eliminación del metotrexato, aumentando sus niveles plasmáticos. Por ende, esto ¿a qué nos lleva? Nos puede llevar a mielotoxicidad que se va a ver demostrada en el hemograma. Por ende, tenemos que evaluar inmediatamente lo que es el retiro de ibuprofeno y buscar alguna otra solución para las molestias que pudiese estar presentando el paciente. Otra interacción crítica es el uso de ácido fólico en conjunto con metotrexato, pero aquí hay que hacer una pequeña gran diferencia. No estamos hablando del metotrexato acá en uso como antirreumático, sino que lo estamos utilizando en un esquema oncológico. Ya, por ende, si administramos metotrexato en conjunto con ácido fólico, que si bien en uso reumático utilizamos el ácido fólico para evitar efectos secundarios, en este caso, lo que va a ser antagonizar la respuesta de metotrexato, por ende, vamos a tener no resultado de la terapéutica. Por ende, acá tenemos que netamente eliminar el uso de ácido fólico inmediatamente y consultar con oncología qué opciones podemos tener. ¿Ya? Lo cual también va a ocurrir entre el timetopin con sulfamethoxazol con metotrexato, porque ambos van a estar inhibiendo la folato reductasa y eso puede potenciar la actividad de metotrexato. Por ende, tenemos que buscar una alternativa de tratamiento farmacológico para la profilaxis de neumocistitis en las cuales no coincidan los días de tratamiento entre metotrexato y el TMP sulfometoxazol. ¿Ya? Y aquí viene una parte que como farmacólogo o químico farmacéutico es bastante complejo, es bastante fácil aprender a prescribir, pero el aprender a desprescribir es bastante más difícil, ¿ya? La prescripción tiene algoritmos que son claros. Tenemos guías clínicas, tenemos escalas de evidencia, las cuales nos permiten a manejar y cómo poder responder ante ciertas patologías. Pero la descripción requiere algo más, que es mucho más difícil, que es revisar lo que ya existe, es cuestionar las decisiones tomadas antes, muchas veces que van a ser por otros médicos, y convencer al paciente de que menos puede ser mejor. La descripción no es abandonar al paciente, es asegurarnos de que cada medicamento que permanece tiene una indicación vigente, que tiene un beneficio claro, que es mayor al riesgo, y que la comprensión con, y el acuerdo con el paciente sea clarísimo, ¿ya? En el en la infografía que le estoy presentando muestra un ejemplo que es sumamente perfecto. La aspirina en prevención primaria. Durante décadas el mensaje fue universal. Hoy la evidencia muestra que en personas mayores de 50 años sin enfermedad cardiovascular establecida, el beneficio es pequeño y el riesgo de sangrado puede ser significativo. De prescribirla donde no tiene indicación válida, reduce hemorragias mayores sin aumentar eventos cardiovasculares. Eso es medicina basada en la evidencia y aplicada a la realidad clínica. Lamentablemente, en esta parte es sumamente complejo, sobre todo con pacientes adultos mayores. Tienen grabado a fuego el eslogan de aspirina. Una aspirina al día previene el infarto del corazón. Por ende, la educación y el trabajo y el manejo que tenemos que hacer con estos pacientes para poder lograr desprescribir la aspirina es bastante fuerte. ¿Ya? ¿Cómo y cuándo tenemos que desprescribir? Las indicaciones para iniciar el proceso son primariamente polifarmacia con más o 5 medicamentos, expectativa de vida que sea limitada, donde los objetivos terapéuticos van cambiando, indicación que ya no sea válida, efectos adversos o interacciones significativas y preferencias del paciente informado. Para poder hacer el proceso de prescripción, tiene 5 pasos que son claves para poder hacerlo, que es revisar, evaluar, decidir junto al paciente, retirar o reducir de forma segura y reevaluar. Y el énfasis está en la forma segura. No se retiran los fármacos de golpe. Ya cada medicamento tiene su propio protocolo de retiro. La benzodiazepina, los corticoides crónicos, los antidepresivos, los beta bloqueadores, todos requieren reducción gradual y monitoreo. Menos medicamentos innecesarios va a llevar a menos riesgo, lo cual va a llevar a menos costo y más tiempo para lo que realmente importa para el paciente. ¿Ya?
La adherencia terapéutica es algo que es un poco tramposo de manejar, ya es algo que es un poco conceptual. Tendemos a creer que la responsabilidad es exclusiva del paciente. La evidencia que nos demuestra de que la adherencia depende de varios factores. Por un lado, vamos a ver la parte del paciente, vamos a tener que ver lo que es la terapia, vamos a tener que ver el sistema de salud y vamos a tener que observar cuáles son las condiciones de salud. Si un régimen es complejo o tiene muchos efectos adversos o cuesta caro o el paciente no entiende para qué sirve cada medicamento, esto va a llevar a que el paciente no adhiera a su respuesta, ¿ya? Y si esto lo observamos principalmente en que tenemos enfermedades que son de tipo crónicas no transmisibles, como las típicas diabetes, hipertensión arterial o dislipidemia. ¿Qué va a ocurrir? Al paciente nosotros les vamos a hacer indicaciones de terapéutica crónica en el cual el paciente no va a observar una mejora. Tenemos mecanismos compensatorios en el cual nuestro cuerpo sigue funcionando teniendo niveles elevadísimos de glicemia, niveles elevadísimos de lípidos, etcétera, y que el paciente cuando empieza el tratamiento farmacológico no ve una mejora como tal. Si esto lo tenemos que comparar burdamente, es por ejemplo cuando tenemos un paciente con fiebre. El paciente llega con fiebre, entregamos un tratamiento antipirético y eso ¿a qué nos va a llevar? A que el paciente va a observar que con el tiempo la fiebre empieza a disminuir, empieza a disminuir las mialgias, empieza a disminuir los malestares generalizados, pero en una enfermedad crónica no transmisible no observa esto. Por ende, el paciente, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué me estoy tomando este medicamento si no me hace nada? Si nosotros no logramos educar al paciente, no les explicamos las razones de por qué es necesario el medicamento y no lo hacemos partícipe de su tratamiento, vamos a obtener que el paciente se vuelva no adherente, ¿ya? Sino podemos hacer clasificaciones intermedias en las cuales podemos tener un paciente adherente, un paciente no adherente y un paciente cumplidor. ¿Cuál es el mayor problemático? El paciente no cumplidor, perdón, el paciente cumplidor. Ya este paciente netamente se toma los medicamentos debido a que le dijo el médico que tenía que tomarlo. El médico le dijo que este es el esquema, pero el paciente no entiende el por qué, no entiende las razones, entonces en cualquier momento el paciente va a dejar el tratamiento. Por ende, a este paciente lo que nosotros tenemos que buscar para que sea adherente es educarlo con respecto a su patología, a sus medicamentos, cuáles son los efectos secundarios que puede observar, pero también, muy importante, por qué está tomando su medicamento. Lo tenemos que hacer partícipe. Por ende, las estrategias que van a favorecer la adherencia es acordar con el paciente metarealista y hacer un plan de tratamiento en conjunto con él, que es lo que buscamos con el SCEP, tener comunicación empática y un lenguaje claro. Ya no dar propiedades a medicamentos cuando no los tiene, que es, por ejemplo, lo que pasa con los inhibidores de la bomba de protones, en el cual por tratar de explicar de una manera simplificada cuál es su efecto, terminamos indicando o diciéndoles al paciente de que hace un recubrimiento estomacal, lo cual esto no ocurre. Ya por ende el paciente asocia que los IEP son recubridores estomacales, por ende el paciente va a creer que para cualquier situación va a poder utilizar este medicamento. Tenemos que buscar, como ya lo vimos en lo que es la parte de polifarmacia, simplificar los regímenes, ya dar menos dosis, tener horarios claros, tener combinaciones fijas que le permitan tener mayor facilidad para poder tomar sus medicamentos, buscar recordatorios, alarmas, calendarios, la manera que se le pueda simplificar. Tenemos que involucrar a la familia o cuidadores. Hay una barrera mágica que no sé por qué la verdad ocurre, en el cual muchas veces pasa que los pacientes ingresan a nuestro box y venían con una cantidad de preguntas impresionante para hacernos, pero cuando ingresan se les olvida todo lo que nos querían preguntar. Pero también esta barrera funciona hacia afuera. Una vez que nosotros le entregamos todas las indicaciones, al paciente se le olvida todo. Por ende, tenemos que entregar las indicaciones de la manera más clara y por escrita posible, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque netamente, sobre todo con pacientes adultos mayores, estos van a tener cuidadores. Y si el paciente tiene deterioro cognitivo, se les va a olvidar las indicaciones que se le dieron o si hicimos alguna modificación en el tratamiento. Ahora, si bien
Sería el ideal a realizar. Tenemos que tener algo que es sumamente claro, que son los rendimientos en atención en APS. El tiempo importa, ¿ya? Ustedes cuando están haciendo las atenciones generalmente van a tener 15 minutos de atención por paciente, lo cual va a llevar a una atención de 4 pacientes por hora, ¿ya? Y este tiempo limita y dificulta la atención, ¿ya? ¿Por qué? No van a alcanzar a explorar las creencias, dudas o las barreras del paciente. No van a alcanzar a hacer la educación adecuada sobre el tratamiento. No van a poder detectar y resolver problemas relacionados con los medicamentos y el seguimiento que se pueda hacer con este paciente no va a ser efectivo. Y aquí es donde es crítico el trabajo en equipo. Ya no es porque yo sea químico farmacéutico que lo diga que tiene que ser con nosotros, sino que esto trabajo también tiene que ser junto con la enfermera, junto con el farmacéutico, junto con la nutricionista, junto con la matrona, en algunos casos, junto con los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque vamos a poder abordar diferentes barreras o diferentes dimensiones en las cuales nos va a ayudar que podamos trabajar en equipo, ya, y obviamente cada uno trabajando en el ámbito que le corresponde. Nosotros como químicos farmacéuticos lo podemos ayudar en lo que es la revisión de la farmacoterapéutica y entregarles planes en los cuales ustedes decían si es el plan más adecuado para este paciente. ¿Por qué? Porque el mensaje final de esta charla es que la adherencia no solo depende del paciente, depende del sistema. Ya, mientras más adherencia, mejor control vamos a tener. Si podemos manejar la polifarmacia y dejarla solamente en los medicamentos que son necesarios, vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, vamos a mejorar lo que es su satisfacción, lo cual finalmente nos va a llevar a menos complicaciones y a menor hospitalización y costos. Muchas gracias por su tiempo y por participar de esta cápsula y nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno.